buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Y pues también con la sorpresa porque pues ya se cambiaron del local. Y es la primera vez que me toca estar aquí con ustedes de este lado. Y pues es un gusto ver gente nueva, ver caras nuevas y pues el Señor sigue glorificándose en todo. Y en esta mañana les invito a que abramos nuestras Biblias. Vamos a continuar con este estudio de la palabra de Dios en el libro de la carta a los Filipenses. Ya mis hermanos que ya ustedes conocen han venido. Vamos a estudiar esta carta y vamos a darle continuidad. Y antes les quisiéramos que orásemos para poner esto en manos de Dios, aunque ya oró mi querido hermano, pues siempre es importante. Señor, te agradecemos esta mañana. Estamos agradecidos, Señor, por tu bendición de permitirnos estar aquí, abrir tu palabra, escuchar tu voz. Rogamos, Padre, que tú seas quien hable. Nosotros somos barro, somos vasos, somos simplemente instrumentos tuyos. Y rogamos que en todo tú te glorifiques, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea reverenciado esta mañana. Habla tú, Padre, y úsanos, Señor, abre nuestros oídos para escucharte. Y asimismo, Padre, ser dóciles para poner en práctica lo que escuchamos. Te lo agradecemos y sabemos que por la guía de tu Espíritu así ha de ser. Amén. Muy bien. Estamos estudiando la carta a los Filipenses y nuestros textos van a ser Filipenses 1, del versículo 12 al versículo 18. Filipenses 1, del versículo 12 al 18. Le voy a dar lectura, vámonos un poquito atrás, a partir del versículo 3, donde dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más, con ciencia y con todo conocimiento, para que comprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Continuamos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Bien, lo anterior ya lo compartieron mis hermanos. Aquí lo que está pasando Pablo, ahí en Hechos 28, del 30 al 31, se los comparto. Dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que venían predicando el reino de Dios
y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Después de esta oración, lo que está haciendo Pablo Pablo termina su oración, pero después está enseñándonos de una manera benéfica de cómo le ayudó este encarcelamiento para no detener el Evangelio. Es lo que les está diciendo a los hermanos, que vean el progreso del Evangelio, el propósito que Dios tuvo para determinar su encarcelamiento. Muchas veces creemos que los planes de Dios con la gente mala, o los que se oponen a Cristo, pueden perjudicar la predicación o pueden cambiar las circunstancias de cada persona, pero Pablo, todas estas cosas le sirvió para tomar ánimo y predicar con mucho más denuedo. Podemos ver el control soberano de Dios en las circunstancias de Pablo, que a pesar de utilizar gente mala, atrás de eso podemos ver el beneficio de lo que Dios está haciendo. Muchas veces vemos nuestra aflicción, nuestro padecimiento, pero no vemos lo que Dios está orquestando atrás de esto. Y aquí Pablo es lo que nos va a enseñar esta mañana. Lo dividí en dos encabezados. El primero es las aflicciones que nos motivan a predicar a Cristo. Las aflicciones que nos motivan a predicar a Cristo, del versículo 12 al 14. Y el segundo encabezado es soportar la crítica y con madurez predica a Cristo. Soportar las críticas y con madurez predica a Cristo. Esos van a ser nuestros dos encabezados. Permítanme un segundito, déjenme poner mi reloj porque después me paso. Bien, y vamos a ver el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pero Pablo les está diciendo, quiero que sepáis, quiero que sepan, quiero que estén enterados por qué me está sucediendo esto o por qué me sucedió esto. ¿Para qué sirvió este padecimiento? O más bien la pregunta sería, ¿qué cosas le sucedieron a Pablo? Y ahí quiero que vayamos por un momento a Hechos 9, del 15 al 16. Hechos 9, del 15 al 16. Y vamos a ver aquí cómo empieza el ministerio de Pablo, o cómo empezó cómo Dios es que lo escogió para que él padeciera estas cosas. Hechos 9, del 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es le está diciendo a Gamaliel, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí empezó Dios, escogió en este caso, Saulo, para empezar su ministerio. Acompáñenme ahí al 13:12, Hechos 13:12. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Ahí adelantito en el capítulo 16, Hechos 16. Perdón, ese se los leo porque lo transcribí. Ahí Pablo estaba ya en Filipos, cuando él empiezan con su ministerio. Él libera a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y al reprenderla, al sacarle este espíritu, lo que pasó fue que el dueño de esa muchacha lo acusa y lo meten a la cárcel. Ahí, de una manera soberana, Dios permitió este primer encarcelamiento de Pablo. Él es azotado, lo metieron en el calabozo, pero no en el calabozo principal, sino en el de más al fondo. Todavía le pusieron grilletes. Si se acordaron de la historia, fue cuando Pablo empieza a cantar alabanzas, y de manera soberana Dios lo libera y lo saca de la cárcel. Ahí empieza sus padecimientos de Pablo. Les comparto ahí el Hechos 20, del 22 al 24, se los leo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu,
voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna manera hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, de tal manera que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Acompáñenme a Hechos 21 del 10 al 14. Hechos 21 del 10 al 14. Dice la palabra de Dios: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando, quebrantándolos de corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Entonces ahí Pablo es capturado y azotado. El capítulo 23, ahí lo querían matar a Pablo, lo protege la guardia romana. Capítulo 24, Pablo queda preso. Capítulo 27, es llevado en un barco, donde ustedes recuerdan que hubo un naufragio, y él rogaba que no matasen a los prisioneros, sino que los dejasen vivir, y los que pudieran nadar para llegar a la isla donde llegaron, los dejaran. Ahí le pica una serpiente, no le pasa nada, pero ahí, a partir de ahí es donde llevan a Pablo a esta casa alquilada donde él está escribiendo esta carta. Esos son algunos de los padecimientos de Pablo. Les comparto 2 Corintios 11 del 23 al 28, dice: ¿son todos ministros de Cristo? Como si tuviera loco hablo, mas yo en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con balas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en camino de muerte muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, y muchos ayunos y fríos y desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Algo más? Diríamos, ¿no? Realmente los padecimientos de Pablo, yo creo que nadie podíamos llegar a ese nivel. Pero en nuestra época, en nuestro contorno, en nuestra sociedad, si el Señor permite que padezcamos por Él, podía hacer, pero eso solamente Dios lo sabe. Él sabe nuestra capacidad, Él sabe nuestra fe, Él sabe cuánto hemos de aguantar y padecer por Cristo. Pero lo que padeció Pablo, yo estudiando toda la carta de Hechos, dije, no, nadie nos podemos comparar con Él, yo creo que nadie. Y bien, continuamos ahí en nuestro texto, regresamos ahí a Filipenses 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ya vimos qué le sucedió a Pablo, y ahorita ya está él en arraigo domiciliario, ya está encarcelado. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y cuál es el progreso del Evangelio? Ahí, acompáñenme por favor, ahí Filipenses, ahí mismo en el 1:5, lo acabamos de leer. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea, había una permanencia en la gente que ya había sido predicado o convertida. En el 1:7 dice:
Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, de alguna forma, había gente que ya era convertida, que ya estaba confirmada en el Evangelio, y estaban participando de esa gracia que recibida de parte del Señor. En el 1:27, más adelantito, nos dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe del Evangelio. Entonces el progreso del Evangelio era la madurez que iban tomando cada uno de los creyentes, siendo confirmados en defender el Evangelio, en combatir por el Evangelio, en permanecer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que el Señor hizo por nosotros, es anunciar a Jesucristo en su nacimiento, muerte y resurrección. Pablo estaba predicando a Jesucristo. Y en Filipenses 4:15, adelante por favor. Filipenses 4:15 ahí mismo, en la misma carta. Y sabes también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razones de dar y recibir, sino solamente vosotros. O sea, el progreso del Evangelio es, estas personas, es por decir, esta iglesia está apoyando a algún misionero, y están dando y dando y dando, recibiendo también de parte de esa persona, pero solamente esta iglesia era fiel, estaba dando testimonio de todo lo que Pablo les había enseñado acerca de Jesucristo. Es decir que el resultado de su encarcelamiento, él estaba viendo la manera en que Dios estaba utilizando las circunstancias que le rodeaban para ver el crecimiento y la expansión del Evangelio, y mucho más el crecimiento de los creyentes. Porque acuérdense que a pesar de todos los azotes que él tuvo, estaba Pablo preocupado por la iglesia, por sus creyentes. El amor de Pablo era como de un padre a un hijo, o sea, era tal el amor de él, que él estaba preocupado más que nada por eso. Pablo se gozaba de una manera extenuante al ver el resultado y el propósito de cómo cada día, a pesar de sus inconvenientes, ver el resultado en las personas que venían en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. A fin de cuentas, no se trata aquí de los malestares o inconvenientes que Dios utilizó con Pablo, sino que cómo pudo ver Pablo el resultado de todas esas cosas. Y de veras que la fe de él me impresiona, porque humanamente yo creo que nos daría pavor, yo creo, ¿no? Si nos encarcelan, si somos azotados, o nos apedrean, nos corretean, o nos corren, no sé. Yo creo que la fe de estas personas estaban siempre al borde estaban en una fe realmente madura en el Señor. De una manera práctica, ¿cómo nos ayudan estas cosas? Debemos entender que Dios hace su voluntad. Lo que le dijeron a Pablo, que se haga la voluntad del Señor. ¿No quieres, Pablo? Te estamos advirtiendo. Yo estoy dispuesto para eso y más. Échale. Se hace la voluntad de Dios. Dios nos enseñó en el Padre Nuestro: Señor, hágase tu voluntad. ¿Están de acuerdo? Es lo que estaba él confiando. Entonces, la voluntad de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la preocupación que tiene el Señor es que mucha gente llegue a conocer de su palabra, llegue al arrepentimiento. De igual forma, tal vez nosotros, Dios ha utilizado circunstancias difíciles y adversas de hermanos en la fe para que el Evangelio llegara a ti y a mí. O sea, no lo sabemos. No sabemos cuáles fueron las circunstancias de otros hermanos que nos predicaron, que nos compartieron, para que nosotros llegásemos a la fe. No lo sabemos. Pero qué increíble es saber que por enfermedad alguien te predicó, o tú le predicaste a alguien en un hospital, que Dios te enfermaste y te llevó al hospital.
A él le compartiste a la enfermera, le compartiste al médico, le compartiste a otra persona. Por la gracia de Dios, Él te puso ahí para que tú compartieras. Como lo ha sucedido, hubo un testimonio de un chico que no es de nuestra iglesia, de un hermano muy querido de hace muchos años. Su hijo cayó en el hospital y ya al borde de la muerte. Pero el testimonio y la fe de sus papás, de esos hermanos, estuvieron compartiéndole a todo mundo ahí en el hospital. Y el chico decía, yo estoy en manos de Dios y lo que Él quiere hacer conmigo está bien, pero yo tengo fe que el Señor va a hacer lo que Él quiere conmigo. O sea, no importa si me sana o no, pero mi salvación está segura. Y Él mismo daba testimonio a la gente. Y a veces cuando estamos en que nos duele una muela, una pierna o algo, a veces como que nos achicopalamos, ¿no? Pero ellos no. Lo mismo estaba haciendo Pablo en ese sentido. Todas sus circunstancias de encarcelamiento, azotes, todo esto, él estaba dando testimonio. Él estaba preocupado por la evangelización. Lo mismo debe de ser con nosotros. Lo mismo nosotros en las circunstancias que Dios nos ponga, tenemos que compartir el evangelio. Tenemos que abrirnos, tenemos que tener en mente que le servimos a nuestro Señor. Es lo que tenemos que hacer. Aunque a veces no necesariamente Dios nos tiene que tratar como Pablo, pero las circunstancias que padecemos, Dios las puede utilizar para que Dios se glorifique y tú puedas llevar el evangelio a otros. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados todos los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Se dan cuenta? Aquí están afirmando todo lo que acabamos de hablar. Entonces, debemos de estar preparados con la disposición para siempre predicar el evangelio. ¿Pero cómo? Muchas veces no solamente es con nuestras palabras, sino con nuestra conducta. Muchas veces que lo hemos compartido, que tus hechos hablen más que tus palabras. Que la gente conozca, esta persona es diferente. ¿Por qué es diferente? No dice grosería, no dice albures, no anda coqueteando allí con otras chicas, esta persona es muy responsable y llega a tiempo, etc. La gente ve eso. Y aunque no crean, muchas veces llega la gente y dice, oye, yo sé que tú eres diferente, yo creo que tú, ¿qué religión eres, no? Ah, pues, ahí te voy. Hay que aprovechar ahí para compartir el evangelio. Hay que aprovecharlo. ¿A poco no nos da gusto y te gozas cuando alguien viene a Cristo? Cuando alguien viene por primera vez a tu iglesia. ¿A poco no nos gozamos? O que sabes de algún familiar que se convirtió a Cristo. ¿Qué gozo nos da? O sea, cuando sabemos que el pariente más difícil que tuviste en tu familia se convierte al Señor, dices, wow, solamente es un milagro del Señor. Gracias, Señor, gracias. Eso nos debe de dar gozo, y por esa razón nos debemos de esforzar a predicar el evangelio, porque tú no sabes con qué personas te topas y qué personas quiere el Señor que vengan al arrepentimiento. Continuamos ahí en el versículo 13, regresemos a nuestro texto, Filipenses 1:13. Dice ahí, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. De tal manera que mis prisiones habla de encarcelamiento, habla de cadenas, habla de estar preso por causa del Señor. Mis prisiones se han hecho evidentes o notorias en Cristo y en todo el pretorio. El pretorio era un espacio, hay tres formas. Era un lugar donde estaba el gobernante o un palacio.
Era un lugar donde estaba la guardia pretoriana, los que custodiaban a Pablo, y era también un lugar como de gobierno, por decirlo así. Este pretorio dice, y a todos los demás, todos los demás en el griego dice eulopios, sobrantes. O sea, todos los demás eran como que la gente que no era prominente. La forma en que estaba siendo evidente las cadenas de Pablo era porque todos sabían la causa por las cuales él estaba prisionero. Entonces, imagínense la escena. Imagínense por un momento, Pablo estaba encarcelado, estaba en arraigo domiciliario, pero con un guardia a un lado de él. Pero toda la gente que venía a Pablo, los servidores, los guardias, los custodios, los acompañantes, los gobernantes, toda la gente los soldados, los carceleros, los cocineros, los coperos, los jardineros, panaderos, toda la gente que estaba a su alrededor, y aún todos los hermanos que venían a verlo, Pablo no dejaba de predicar el evangelio. Era evidente, o sea, todos sabían quién era Pablo, y todos venían a él, y a todos los que venían a él, Pablo les predicaba. Entonces tal vez esto podemos pensar de alguna forma que la influencia que tuvo Pablo sobre estas personas que les predicó, ya sean los guardias romanos o gente que tenía una prominencia en el gobierno, tal vez eso aminoraba la cuestión de la persecución en los cristianos en Roma. O sea, es como tener un hermano influyente en el gobierno, ¿no? No, dale chance, déjalos pasar, déjalos que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Y tal vez la influencia que él tenía sobre cada persona, Dios lo colocó allí, porque ahí quería Dios que Pablo predicara el evangelio. Ahora imagínate tú, en un lugar de gobierno así, que Dios te ponga en un lugar donde no se habla del evangelio, en un lugar de gobierno donde pues hay, no sé, orgullo, corrupción, vanidad, soberbia, prepotencia, todo lo que nos imaginamos, o todo lo que pasa en nuestra sociedad. Pero que tú estés en ese lugar para dar testimonio, que sepan que eres cristiano, ¿cómo te comportarías? Tenemos hermanos en el gobierno, en nuestra iglesia tenemos hermanos que trabajan, tienen un lugar en el gobierno, pero realmente a lo que se enfrentan ellos, pues tenemos que estarlos como que animando, estarlos fortaleciendo, porque lo que se enfrentan todos los días no es fácil, por lo que nos platican. El ver la corrupción, el ver las infidelidades, el ver tantas situaciones que viven ellos dentro de ese sistema, pues tienen que estar bien arraigados del Señor y animándolos, ¿no, hermano? Tú puedes, el Señor te dio esto y tú tienes que dar testimonio de Cristo. Ya sé que te van a tachar de hermanito, de aleluya, lo que tú quieras, pero tienes que dar testimonio del Señor. Y entonces, imagínate tú si estuvieras en un lugar así, ¿qué harías? ¿Cómo está tu fe? Tenemos que seguir compartiendo el Evangelio. Continuamos ahí en el versículo 14, ahí en Filipenses 1:14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Ya dijimos que las prisiones son cadenas, es estar prisionero o estar encarcelado. Se atreven mucho más a hablar sin temor. La palabra temor es phobos, que quiere decir fobia, viene la palabra fobia, pero aquí a phobos es sin miedo. Hablan de una persona que está confiada, una persona que tiene confianza. Ellos tenían valor, o sea, se atrevían, dejaron de tener miedo, por decirlo así, y se atrevieron más a hablar de la palabra del Señor. Por eso dice aquí, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, sin miedo, sin temor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo, de capítulo 2, versículo 9 y 10. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios, en el cual sufro penalidades
hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor, ¿a quién? A los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esa era la preocupación de Pablo, o sea, todo lo soporto por amor a ellos. Entonces, los hermanos, al ver el testimonio de Pablo, al ver su fe, al ver su confianza, era un gran ejemplo, un gran ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser ejemplo a otros con tu fe? ¿Cómo podemos? Realmente que nos vean firmes, hermanos, que nos vean con ese valor, que no nos vean achicopalados, que no nos hagamos para atrás, sino que lo hagamos sin miedo. De todas maneras, vivos o muertos somos del Señor. ¿Están de acuerdo? Dice la palabra que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, lo mismo que decía Pablo. Si vivo, pero me quiero quedar por causa de ustedes, pero si muero, pues estaría mejor, pero por causa de ustedes necesito estar aquí. Esa era la preocupación de Pablo. Pablo sabía que él estaba preso, mas no la palabra de Dios. Y esto sirvió de aliento a los hermanos para predicar de una manera abierta y sin miedo, confiados en el Señor, sabiendo que tal vez les podía suceder lo mismo que a Pablo, como acabo de decir, pero veían la fe de Pablo, su confianza, su esperanza, su plenitud de gozo, su amor, su humildad, su sujeción. Esta palabra de atreverse quiere decir que muchos no lo hacían por razones diferentes, a lo mejor antes de que pasara esto. Pero esto sirvió para que los que eran callados, los que eran los tímidos, los que eran de la secreta, ¿sí saben quiénes son los de la secreta? ¿Sí saben? Son los hermanos que solamente saben que ellos son cristianos. Tuvieran el valor para hablar abiertamente el Evangelio de Jesucristo. Pudo haber sido posible que la influencia de Pablo, a través de todo lo que él hacía, les ayudara a estos hermanos a predicar, a compartir. Nosotros también podemos ser influencia a otros. Como lo dije hace un momento, algunos que lo custodiaban, a lo mejor ellos de tanto escuchar el Evangelio, a lo mejor llegaron a arrepentirse. Pudo haber sido posible, no lo dice el texto, pero pudo haber sido posible. Y esto les ayudaría a esparcir sin temor el Evangelio. Es por decir, si tú en tu empresa compartes el Evangelio sin temor porque tu jefe es cristiano, pues gracias a Dios. Y obviamente te pagan para trabajar y tienes que trabajar, ¿no? No te pagan por compartir. Pero si hay una oportunidad de hacerlo, hazlo. En mi empresa, nuestro jefe es cristiano, pero obviamente no estamos predicando el Evangelio cada rato, ¿no? Estamos trabajando lo que tenemos que hacer, pero siempre hay momentos específicos donde podemos compartirle o evangelizar a los que se dicen ser cristianos, porque también hasta eso. Tenemos esa oportunidad y gracias a Dios porque no hay algo que nos reprenda o digan, tú no compartas eso, no hables de esto, ¿no? Ocupamos realmente momentos que son específicos para hacerlo, ¿no? Y esto debe de ser siempre nuestra encomienda en poder compartir la palabra. Bien, y seguimos a nuestro segundo encabezado, que dice, soporta las críticas y con madurez predica a Cristo, del versículo 15 al 18. Soporta las críticas y con madurez predica a Cristo. Entonces ya vimos que nuestro primer encabezado fue que las aflicciones que nos motivan a predicar a Cristo. O sea, a pesar de todas las cosas que nos pasen, no debemos de dejar de compartir al Señor. Ahora, ¿cómo vas a enfrentar las críticas? Con madurez, vamos a seguir compartiendo. Versículo 15, ahí en nuestro texto. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Aquí la palabra envidia es mala voluntad, celos, y contienda quiere decir alguien que pleitea, pero otros lo hacen por buena voluntad, con agrado.
Aquí la actitud de los opositores de Pablo, que a pesar de predicar el evangelio, querían desprestigiarlo ante los demás, es decir, que lo calumniaban y porque sabían que el poder que tenía Pablo o la influencia que tenía Pablo hacia otros, muchos lo calumniaban y querían desprestigiarlo, querían hacer que él perdiera credibilidad porque él estaba encarcelado, porque lo trataban como un preso, como alguien que hizo algo malo. Dicho de otra forma, ellos predicaban, aunque no eran personas que no está hablando de falsos maestros o falsos profetas, sino que estaba hablando de mismos hermanos que estaban predicando el evangelio, es lo que dice nuestro texto. Pero ellos se creían mejor que Pablo. Por eso ellos, al tener contienda, querían tener esa rivalidad, esa lucha contra él, de manera de desacreditarlo. Entonces, aquí acompáñenme, por ejemplo, a 1 Corintios 1, del 10 al 13. 1 Corintios 1, del 10 al 13. Aquí nos habla el apóstol sobre todo a cuidar nuestra actitud sobre estas cosas. Dice la palabra de Dios: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La cuestión no es aquí que el texto habla de las personas que predican a Cristo, pero la forma y la actitud que tenían ellos era equivocada, porque la forma que lo estaban haciendo era con crítica. Según estos versículos, no debemos de hacer esto por celos hacia otros, más bien predicar a Cristo en unidad, en humildad, con gozo, con satisfacción, porque Cristo no está dividido. El Señor no está dividido, mas sin en cambio aquí en Corintios había todas estas cosas por la cuestión de la carnalidad. Ustedes han de recordar ahí en 1 Corintios por qué les escribió la carta, ¿no? Sabemos que hay entre vosotros contiendas, divisiones, etcétera, pleitos, se anda uno con la nuera o el cuñado o el vecino, ¿no? Entonces ahí los exhorta Pablo. Entonces de esta manera, al hablar en ese sentido de la predicación, Cristo no está dividido. Aunque aquí no tenemos tal vez muchos ejemplos para poderlo expresar, pero sí lo podemos ilustrar de una manera ¿qué pasaría si en tu congregación, en tu iglesia, abrieran otra iglesia? Creo que hay una aquí adelante, ¿no? Creo que hay una iglesia ahorita que veníamos entrando. Que tuviera más audiencia, que tuvieran más rimbombancia y más, no sé, tambores y todo el asunto. ¿Cómo te sentirías tú, no? O cuando vemos a algunos hermanos que son muy fervientes en su vida cristiana y a veces llegamos a tener celos por ellos, o llegamos a tener envidia porque el hermano tiene y aquel no, y aquel tiene más, y pues él tiene todas esas cosas, él puede predicar, pues yo no tengo, y pues yo soy pobre, ¿no? No sé. Hay muchas circunstancias que nos pueden rodear en nuestra carnalidad y podemos llegar a veces a tener celos, pero no debe de ser así. De todas maneras, gracias a Dios, porque a pesar de todas las diferencias en denominaciones dentro de las iglesias, el Señor es predicado. ¿Cuántas veces tú y yo salimos de iglesias donde se predicaba, a lo mejor no de una manera precisa la palabra de Dios? Muchos venimos de iglesias así. Pero gracias a Dios porque Él confirma, nos va desarrollando, nos va permitiendo tener ese crecimiento para que precisamente nuestro crecimiento espiritual se vea por el amor que tienes hacia los hermanos y hacia la predicación de la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Tu madurez te va a llevar a amar a los hermanos,
y a predicar el Evangelio sin rivalidad, sin contienda. Eso es lo que significa. Hubo otro grupo de personas que lo más probable fuesen que estos creyentes, que con satisfacción y gozo o de una actitud correcta, predicaran a Cristo, porque estaban apoyando el ministerio de Pablo. Este es lo opuesto. Otros predicaban por buena voluntad, seguimos ahí en nuestro texto. Otros predican a Cristo por buena voluntad, quiere decir satisfacción, es decir, con deleite, o objetivamente quiere decir amabilidad o deseo o propósito. Se refiere a todos aquellos que predican la palabra de una manera genuina, desinteresada, haciéndolo por amor, obediencia y sometimiento al Señor Jesucristo. Sabiendo que para quién lo haces, con propósito y deleite. Esto lo hacían por apoyo a Pablo como persona, como un ministro de la palabra de Dios. Ellos lo estaban haciendo sus hermanos, lo están haciendo de una manera sincera. De la misma forma nosotros debemos de predicar por amor al Señor. Sobre todo, ¿qué es lo que hizo el Señor por ti? ¿Cómo te salvó? ¿Cómo te rescató? ¿Cómo éramos? Éramos realmente con las mismas características del mundo, condenados al infierno. No había nada bueno, no hay nada bueno en nosotros. Lo que tenemos es por gracia, lo que tenemos es porque el Señor nos amó, Él dio su sangre por nosotros y no hay nada bueno en nosotros, es por pura gracia. Nosotros debemos estar también prestos a predicar precisamente el Evangelio y estar dispuestos a toda buena obra para que muchos lleguen al arrepentimiento. No dejemos de hacerlo, hermanos. Queremos ver esta iglesia que crezca, queremos ver esta iglesia que siga creciendo, debemos de seguir predicando. No nos manda el Señor a que convirtamos a la gente porque nosotros no la convertimos. Tú predícale la palabra, confróntalo con su pecado, enséñale lo que dice, para qué el Señor vino a morir por él. De esa manera el Señor tal vez traiga a muchos al Evangelio. Es más, va a llegar gente aquí que nunca les predicaste tú el Evangelio. Así pasa, pero otras personas lo hicieron. Y tal vez a las personas que tú les predicaste el Evangelio estén en otras iglesias. Y así es. Entonces en todo Dios es glorificado. Nos dice ahí, acompáñenme a 2 de Timoteo 2:24 al 26. 2 de Timoteo 2:24 al 26. Dice la palabra de Dios, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Aquí Pablo le muestra a Timoteo que debe ser una actitud de un verdadero creyente, aquel cuyo Salvador es Jesucristo. Aquí realmente el ejemplo es muy claro de lo que acabamos de explicar. Si alguien te empieza a pedir referencias de tu fe, hazlo con mansedumbre, no lo hagas con soberbia. Ya habíamos compartido que a veces hay hermanos de otras denominaciones y no porque sepamos más, los vamos a tratar de humillar. Al contrario, por tu madurez muéstrale tu amor y corrígelo si es que está mal. Corrígelo con amor, pero que tu testimonio sea el quien más hable de eso. Bien, continuamos versículo 16. Versículo 16. Ahí en Filipenses 1:16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. La Biblia de las Américas dice, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Y lo que dice esta versión. Es decir, lo hacían por competir con Pablo de una forma egoísta. Y de esa manera querían causar envidia, desprestigio como malhechor.
o afirmar que su encarcelamiento fue por ser pecador, o que merece ser castigado porque Dios lo estaba castigando. Querían afligirlo con esos comentarios y promover en sí sus enseñanzas. Que viéndolo desde otra perspectiva, también pudo haber sido de predicadores que buscaban ganancias deshonestas, o predicadores fraudulentos, como lo vemos en las adversidades de Pablo, en las advertencias de Pablo en sus cartas. Pudo haber pasado también. Aunque nuestro texto nos dice que eran personas que estaban predicando el Evangelio, pero no sabemos sus motivos. A lo mejor la intención era buena, pero sus motivos tal vez eran equivocados. O sea, se están predicando al Señor, pero sus motivos son equivocados porque lo están haciendo de una manera con envidia, o por contender, o por ser más famosos, ¿no? Lo mismo podemos ver hoy a través de las redes sociales, de predicadores que se miden por el tamaño de la congregación, por el tamaño de la iglesia, por el tamaño de los carros que tienen, o los aviones, bueno, en este caso en otros estados, en otros países. Muchas veces ellos ven su éxito por la cantidad de gente que tienen, pero no es así. El éxito es realmente que sus congregantes sean fieles, sean maduros y están haciendo la voluntad del Señor de una manera correcta. Lo más seguro es que estas iglesias que predican a Cristo no son con sinceridad o no sean genuinas. Pero a pesar de la mala enseñanza o doctrina, ¿cuántos no salimos, lo acabo de decir hace un momento, cuántos no salimos de iglesias de ese tipo? Y aquí estamos. Y seguimos madurando. El Señor nos sigue trabajando en nuestro corazón, porque precisamente Dios quiere que se siga extendiendo su palabra de una manera correcta. Para eso es la cuestión de los seminarios, es que preparar a personas que sean capacitadas para predicar el Evangelio de una manera correcta, predicar la palabra de una manera correcta. Y así, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a ayudar a madurar a otras personas. Y así seguimos, porque esa es la voluntad del Señor. Versículo 17, continuamos. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo está diciendo que había hermanos que estaban predicando a Cristo de una manera sincera y con amor, sabiendo que su encarcelamiento fue para defender el Evangelio, por lo cual ellos también estaban destinados a seguir la obra de Pablo con ánimo, aunque les cueste lo mismo. Pablo estaba puesto, designado por Dios, para defender y proclamar a Cristo en este lugar estratégico, de la manera que defendiera el Evangelio. Pablo tenía la consigna de explicar y defender su fe en Jesucristo, en ese arraigo domiciliario. Esa era la consigna que Dios le puso. Vemos ahí en la parte de la Gran Comisión, ahí Mateo 28, del 19 al 20, se los leo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 16:15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora la pregunta es aquí, ¿lo hacían por amor? Ahí acompáñenme en 1 Corintios 13 del 4 al 8. 1 Corintios 13 del 4 al 8. Dice la palabra de Dios, ¿cómo es el amor? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hasta ahí, hermanos. Entonces, si vemos este texto, si lo vemos plasmado en el Evangelio, tomen en cuenta lo que acabamos de leer. No se irritan, no se enojan, no se envanecen, no buscan lo suyo propio,
busca la verdad, se goza de la verdad. Lo mismo debe de ser nosotros cuando predicamos la palabra, lo debemos de hacer por amor a nuestro Señor. Lo debemos de hacer de una manera dispuesta. ¿Y tú qué tan dispuesto estás a hacer lo mismo? ¿Cómo estás tú defendiendo el Evangelio? ¿Cómo estás predicando a Cristo? ¿Cómo modelamos el Evangelio en nosotros mismos? ¿Cómo explicas tu fe en Cristo a otros? Son preguntas retóricas. Son preguntas que nos deben de animar a hacerlo de una manera correcta. Ya para terminar, nos vamos al último versículo, versículo 18. Dice, ¿qué pues? Ahí en Filipenses 1:18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo, y me gozaré aún. Esa palabra de ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, esta palabra por pretexto quiere decir la palabra profasis, que quiere decir aparentar, o por excusa. O sea, los que estaban predicando la palabra lo hacían por pretexto, por una apariencia, ya lo dijimos, por motivos equivocados. El gozo de Pablo no dependía de sus circunstancias ni de sus críticos. El apóstol Pablo se gozaba cuando el evangelio era predicado con autoridad, sin importar sin importar que él recibiera el crédito, no le importaba para nada. Soportó todas las acusaciones injustas de sus acusadores sin amargura. Se regocijó porque predicaban a Cristo, así fuera por competencia, por pretensión o hacerlo sin piedad. Aún Pablo se gozaba a pesar de eso. Acompáñame por último ahí a Romanos 12, del 11 al 12. Romanos 12, del 11 al 12. Nos dice la palabra de Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La riqueza espiritual que Pablo poseía o impartía con generosidad contribuyó a que gran parte de su vida como testimonio le ayudara a estos oyentes. Es un comentario de John MacArthur. Pablo se gozaba en anunciar el Evangelio y de cualquier forma o circunstancia, no importaba cuál fuera su situación económica, de salud, de cuestión social o espiritual, Pablo se gozaba en hacerlo. Muchas personas llegan a predicar a Cristo por aparentar algo. Hay personas que quieren ser más populares en las redes sociales, cuántos likes le dan, o porque aparece muchas veces su imagen en el Face o en el YouTube. Muchas personas pueden aparentar algo y estar anunciando algo con pretensiones diferentes. Pero esto hace caer a muchas personas en tentación. Pero veamos el caso de otros predicadores que predican la palabra y glorifican al Señor. Como ustedes saben, hay en las redes sociales pastores o predicadores que los vemos, y mis respetos, porque están siendo coherentes con su vida y están siendo de edificación para muchos más. Y eso nos debe de motivar, eso nos debe de ayudar a predicar a Cristo con una sinceridad de corazón. A veces dentro de la iglesia puede llegar a pasarnos cosas similares con los hermanos que dejamos de ver en la iglesia. A veces hay personas que son llamadas a algún pastorado, que son llamadas a otros ministerios y lo hacen con toda la sinceridad y honestidad, y eso nos debe de llenar de gozo, no nos debe de causar envidia, porque sus intenciones son buenas, los motivos son buenos y no equivocados. Aún dentro de todo esto, bien o mal, Cristo sigue siendo predicado. Debemos de agradecer a Dios que Él está haciendo su voluntad por los perdidos. Ya como conclusión, no importa las circunstancias en que el Señor nos ponga, en qué tipo de aflicciones estemos por causa de Cristo. Siempre debemos de predicar el Evangelio con amor, con sinceridad, glorificando a Cristo en nuestro corazón. No importando cuánto te critiquen o cuánto te desprecien por ser cristiano. Nuestro pago lo tendremos en la gloria,
Las causas, Dios las orquesta para nuestro beneficio y recompensarlos en gloria. Dios de antemano sabe cuánto vamos a padecer por su causa, porque Él sabe cuánto hemos de ser recompensados. Así que, gocémonos en predicar el Evangelio, porque el tiempo de su venida está cerca. Que Dios bendiga su palabra.